Tiene, ok. Bueno, pues la clase pasada terminamos calculando una probabilidad, a mi parecer, bastante interesante, ¿no? Que era la probabilidad de verdad estar enfermo, ¿no? De alguna, era VIH, ¿no? Lo que estábamos, bueno, es que sí, el VIH no es una enfermedad, perdón, de verdad ser portador de VIH, dado que una prueba rápida, tipo las de anticuerpos o la de antígenos, daba un resultado positivo. Entonces, pues creo que fue algo interesante, estuvo ahí el cálculo un poco engorrosito, sobre todo pudimos ver teorema de Bayes en toda su, pues sí, bueno, en una aplicación bastante práctica, ¿no? Del teorema, pero quisiera rescatar que acabamos de ver el teorema de Bayes para ahondar un poquito más en la fórmula que les presenté. Entonces, permítanme compartir el pizarrón de aquí del Zoom. A ver, share, aquí está. Whiteboard. Déjenme admito aquí a sus compañeros. Sí, entonces, el teorema de Bayes tiene esa aplicación que vimos la clase pasada, pero ahorita lo voy a presentar en un contexto más relacionado con la estadística bayesiana, con los modelos bayesianos. Y es importante que lo veamos porque finalmente, en algún momento de esta clase, vamos a hablar de árboles filogenéticos, ¿no? Que yo sé que para nuestros compañeros, compañeras biólogas, cuando menciono la palabra árbol filogenético, pues digo, estoy casi seguro de que ya, vamos, ya los han visto, ¿no? Ya saben a qué me refiero. Pero bueno, quisiera aprovechar que tenemos compañeros, compañeras computólogas, a ver si alguno se anima a contarme qué es un árbol filogenético. Lo vamos a ver más adelante en el semestre, pero ¿por qué no generar un poco de intuición al respecto y que no se quede en una palabra vacía? Entonces, en el chat o abriendo su micrófono, alguna de las computólogas presentes quiere decirme qué entiende por árbol filogenético. O si de plano no hay nada. Bueno, si no hay nada que quieran decir, ¿qué creen que sea? ¿No? O sea, ¿qué piensan que es? Y recuerden, si nadie se anima, mi dedito mágico va a agarrar y va a elegir una de esas miniaturas para, para ver si hay un poco de interacción. ¿Alguien se anima? ¿Árbol filogenético? Bueno, voy a preguntarlo, pero insisto, no quiero evidenciar a nadie, no espero una respuesta correcta, nunca han visto probablemente el concepto, solo quiero ver qué les dice su intuición. Entonces, Young, eh, te pediría, ¿qué te imaginas cuando yo menciono las palabras árbol filogenético? ¿Viene algo a tu mente? ¿Te resuena algún otro concepto? El único árbol que vi hasta ahorita es el árbol binario o el árbol rojinegro, pero filogenético no lo sé, la verdad. No te preocupes. Rescatando que mencionaste el árbol binario, lo cual está excelente, y ahorita vamos a ver por qué. Cuéntanos qué es un árbol binario. ¿O qué? Primero, Suyon, ¿qué es un árbol? Un árbol es una estructura de datos, Ok, ok. Bueno, bueno, una entonces, gráfica. eso, pero muy bien, muy bien, muy bien. Una estructura de datos. Una gráfica, ¿no? En un concepto un poquito más general, ¿no? Un grafo, una gráfica. Sí, Continúa, por favor. compuesto por nodos y no me acuerdo cómo se le llaman a los Aristas. conectores. Ah, aristas. Sí, Exacto. aristas que los conectan. ¿Y qué característica tiene un árbol? Porque digo, a ver,
pregunta para ti, Suyon. Digo, y para todos, ¿no? O sea, ahorita porque estoy hablando contigo, Sí, pero por ejemplo, a ver, esto es una gráfica, ¿no? Ahí están los nodos, ahí sí. están las aristas. Pregunta para ti, ¿esto es un árbol? No. El árbol tiene que tener una raíz y hijos, no dos hijos. Exacto. Ajá. Entonces, y no puede haber ciclos, ¿verdad, Suyon? Sí, así es. Y otra característica interesante de los árboles, dada una pareja de nodos, existe un único camino para llegar de un nodo a otro. Si yo aquí tengo el nodo A y acá tengo el nodo B, y yo quiero llegar de A a B, existe un solo camino por el cual yo puedo llegar de A a B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un árbol es un caso particular, ¿no? De gráfica, ¿no? En donde no hay ciclos y dado una pareja de nodos, siempre existe el camino para llegar de uno a otro es único. Según yo, esas son las dos características que definen al árbol, ¿ok? Lo comento suyo porque el concepto de raíz puede o no estar presente la raíz. Hay árboles enraizados y árboles sin enraizar, ¿ok? Sin embargo, entiendo por qué lo mencionaste, porque en los árboles binarios siempre hay una raíz, un origen, ¿no? O sea, para los compañeros, compañeras biólogas que no saben que es un árbol binario, pero sí lo saben, voy a hacer uno. Miren aquí, mi nodo raíz, ¿no? Aquí tengo este. Como es binario, en cada bifurcación solo pueden surgir dos ramas y no más que eso, ¿no? Ahí están, ¿ok? Ese es un ejemplo de árbol, ¿no? A ver, voy a hacer otro ejemplo de árbol. Binario. Y qué bueno que mencionaste lo de binario, Suyon, porque les voy a platicar algo bien interesante. A ver, vamos a hacer otro árbol que no sea binario. A ver, vamos a ver, por ejemplo, aquí, aquí. Y lo que rompería la binariedad de este árbol sería tener algo así, ¿no? Ok. Pero los dos son árboles. Los dos son árboles porque cualesquiera dos nodos que yo evalúe en el árbol están conectados entre sí por un camino único, ¿no? Entonces, fíjese que en cuestiones de... Voy a meter ahorita solo con origen de la vida, ¿no? Con la parte que nos compete en biología. Pero esto que les voy a comentar, en realidad habemos quienes pensamos que todo lo que ha ocurrido en el universo desde que el universo comenzó o se creó pues sí, ¿no? Desde que inició el universo, desde que la física tiene sentido, ¿no? Como ciencia para explicar las dinámicas del universo. Y refiero solo a la física, no porque la biología, la química y demás disciplinas no sean importantes, sino porque en lo personal yo pienso que la química surge justamente en aquel momento en el que la física se ve, vamos, en el que el momento en el que a la física el problema se le empieza a complicar, surge la química. ¿A qué me refiero con esto? En su momento, cuando Schrödinger propone su ecuación de onda para describir a los elementos químicos, ¿no? Desde sus cualidades atómicas, ¿no? Subatómicas, cuando uno intenta resolver la ecuación de onda para el átomo de hidrógeno, se da cuenta de que es un despapalle, ¿no? O sea, de que no es tan sencillo, ¿no? Entonces, cuando uno se enfrenta con eso y luego se pone a modelar el helio, el litio, ¿no? ¿Cuál era el otro? El grupo uno es hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, y... Bueno, ya saben, ¿no? Uno que se lo aprende en la primaria. Pero a lo que voy es a que conforme los elementos se van haciendo más grandes, conforme el número de protones y neutrones aumenta en el núcleo y por ende de electrones orbitando al mismo, la ecuación de onda se vuelve muy compleja. Y es en ese momento en el que la química
genera una capa de conocimiento, es decir, le mete conceptos y lenguaje que permiten modelar a los fenómenos, quizás ya no de una manera tan matemática o tan, sí, tan matematicosa como la física, pero que no por eso pierde rigor. Con la biología pasa algo similar. Me explico, en el momento en el que la química se vuelve incapaz de explicar a los seres vivos, ¿no? Con las reacciones que ocurren dentro de ellos, teniendo muy claro qué pasa si le subes aquí, le bajas allá, porque el fenómeno es muy complejo, la biología genera otra capa de lenguaje, de conocimiento y conceptos y definiciones que le permiten abordar el fenómeno. Entonces, yo por eso les decía que creo que en realidad todas las disciplinas que conocemos terminan, bueno, al menos dentro de las ciencias, llamémosle naturales, terminan siendo como subramas de la física que vienen a resolver problemas en donde la disciplina anterior ya no pudo entrarle por el nivel de resolución con el que esa disciplina aborda el fenómeno. Sin embargo, bajo este paradigma de que érase una vez un Big Bang, ¿no? Y de ahí lo demás, podríamos pensar que todo lo que ha ocurrido en este universo de alguna manera es o puede ser modelado como una, voy a usar la palabra decisión, pero no quiere decir que alguien esté decidiendo, pero nos sirve como para decir, bueno, si el electrón estaba aquí, tenía la opción quizás de chocar o no con el positrón, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es una decisión binaria, ¿no? Que el protón colisionara acá o no lo hiciera también es una decisión binaria. Entonces, si nos vamos a ese nivel de resolución, todas las partículas, toda la materia, toda la energía del universo en algún momento se enfrentó a una decisión binaria de estar o no estar en un estado, ¿no? Y en este punto es en el que yo diría que casi que toda la evolución del universo pudiera, bajo ciertas restricciones, ser modelada como un árbol binario de causas-efectos, en donde el efecto se da o no se da dada una causa. ¿Me explico? En el caso de los seres vivos, esto no es la excepción. La teoría actual, a ver, compañeros, compañeras biólogas, ¿qué quiere decir esta abreviatura? LUCA. ¿Alguien, biólogo, bióloga, me quiere apoyar? Creo que la única bióloga que veo ahorita frente a mi pantalla es Tania, si mal no recuerdo. ¿Te acuerdas, Tania? ¿Te suena este concepto de Luca? Pues, Sí, según ah, yo era como el ancestro común universal. exacto. Ujú. Según yo es Last Unique Common Ancestor. Gracias, Tania. Entonces, miren, la teoría de origen de la vida, digo, sí, es muy complejo cómo surgió la vida, tan complejo que al día de hoy no hemos logrado recrear el experimento de cómo pudo haber sido esto. Y tocando ese punto, les comento que allí en la facultad, creo que todavía la da, Antonio Lascano da la clase de origen de la vida. Sí, ¿no, Tania, o ya no la da? Este semestre no abrió grupo, no sé si ya no la vaya a dar. Ah, bueno, pues miren, yo con Lascano no voy a hablar de él como persona, como profesor, creo que es muy bueno, creo que es un gran divulgador del conocimiento y creo en lo personal que algo muy valioso de él es que ha vivido mucho, o sea, ha vivido muchas experiencias. Una de ellas fue que él tuvo la oportunidad de estudiar con Oparin, un científico ruso que participó junto con Haldane, Oparin y Haldane, Haldane creo que era inglés, y propusieron su teoría del origen de la vida, ¿no? Es un librito muy chiquito que venden así afuera de las librerías o en el metro y casi siempre está en ediciones muy baratas. Les recomiendo que lo compren y le echen una ojeada, pero cuando uno lee ese libro dice, órale, no tenemos ni idea de cómo, bueno, sí tenemos una idea, pues, pero así exactamente de pe a pa, cómo recrear un ser vivo, una célula, o sea, cómo generarla artificialmente, al día de hoy no ha sido posible, ¿no? Pero lo que sí es algo, un punto común o un punto de encuentro común, es que en algún momento tuvo que
generarse, existir, nacer el primer ser vivo, la primera célula. ¿Me explico? Aunque esta célula después haya dado origen a clonas de ella misma por mitosis, tuvo que haber un momento en el que surgiera la primera. ¿Me explico? No, que surgieron varias a la vez. Bueno, una tuvo que ser la primera. En términos temporales, o sea, por muy pegados que estén los nacimientos de docentes, ¿no? Nosotros sabemos, ¿no? Por leyes cuánticas, que incluso cada partícula de este espacio-tiempo en el que existimos define su propio espacio-tiempo, ¿no? Entonces, decir que dos cuestiones o dos eventos en el universo ocurren al mismo tiempo es un abuso del lenguaje que en términos prácticos, pues, vamos, lo podemos emplear, podemos decir, ah, ¿qué hora saliste de tu casa? No, pues ya voy saliendo, ah, yo también, y decimos que salimos al mismo tiempo. Pero ya así estrictamente hablando, alguno de los dos va a salir antes. No podemos salir al mismo tiempo. ¿Me explico? Y bajo este paradigma es que yo les diría, ok, tiene que haber un primer ser vivo. Tiene que haber un primer ser vivo que posteriormente, ¿no? Por mitosis, bueno, no sé si tiene que, igual y surgieron más de uno, pero a lo que voy es a que uno tuvo que ser el primero. Y posteriormente, lo que sigue, si lo pensamos en términos de la mitosis, pues fue que esa célula diera origen a otras dos, y esas dos células dieran origen otras dos. Y quizás en algún momento una de ellas muere y ya no da origen a alguien más, pero las demás sí siguen dando origen a otras dos. Ese es el paradigma de la división celular, ¿no? Lo que veíamos, la célula madre genera dos células hijas, pero que no son hijas en realidad porque la madre desaparece y se constituye como un ser vivo, ¿no? Entonces, finalmente, denme un segundito, por favor. Bueno, ya estoy por aquí. Discúlpenme. Es que, digo, no sé si les había contado, pero aprovecho el comercial. Yo y mi novia tenemos un estudio de danza, movimiento, yoga, pilates, flexibilidad. Y toda esta semana estamos dando las clases gratis. De hecho, van a decir, ay, qué mala onda, profe, no nos avisó. Pues la verdad sí, se me olvidó decirles. Ahorita les mando si quieren el flyer ahí al grupo. No tanto para hacer propaganda con ustedes, sino porque, pues como son clases gratis, digo, pues hay quien dice, ¿no? Que gratis hasta, ya saben qué. Entonces, si a alguien le queda, el estudio está aquí por Pacífico y División. Y bueno, es que ahorita empieza la clase de Flex a las 5. Entonces, por eso ahorita me metí al baño y recibí a una chica que acaba de llegar, ¿no? Entonces, disculpa la interrupción. Volviendo, a ver, entonces, este árbol binario, ¿no? Que nos explica el origen de todas las células, de todos los seres vivos, pues en última instancia también nos serviría para explicar la evolución de los distintos organismos, de las distintas especies que habitan este planeta.
¿no? Y por eso Suyon, cuando dijiste árbol binario, irónicamente, aunque no sepas qué es un árbol filogenético, si lo sabes. Si sabes que es un árbol binario, de alguna forma ya sabes que es un árbol filogenético. Ahorita voy a tocar un punto interesante, que es que a veces en biología tenemos estas situaciones donde el árbol parece trinario, ¿ok? Sin embargo, a ver, ¿qué otro biólogo o bióloga tengo por aquí que voy a molestar? Alan. Alan, perfecto. Alan, cuéntame, cuando tenemos una ramificación tricotómica como esta, que aquí tenemos, por ejemplo, aquí podemos decir, aquí tengo una especie que es ancestra de estas tres. Cuando tenemos estas tres, estas tricotomías, ¿qué está ocurriendo en la evolución? Porque ustedes piénsenlo así, érase una vez, la historia de la vida, tenemos una especie, por ejemplo, yo qué sé, el chimpancé o el ancestro común del humano y del chimpancé. Y en algún momento el ancestro común del humano y el chimpancé dio origen a los chimpancés, por un lado, y a los homínidos que darían origen al ser humano. O sea, una buena mañana, un día, nació un ser más parecido a uno que a otro, y viceversa. ¿Me explico? Entonces, y ojo, esto no tiene que ser de que un día nació un chimpancé, o sea, esto es súper gradual. Estamos hablando de fenómenos que tardan cientos de miles o millones de años en ocurrir, o sea, eso es mucho decir, ¿no? Pero a ver, Alan, cuando hay una tricotomía, ¿cómo podríamos explicarla? Y no sé si igual la pregunta no está clara. Porque si eres biólogo, ¿verdad, Alan? Es lo que... Sí, prof. Ah, ok. Sí, pero O sea, este, cuéntame. La pregunta es a como... ver, Ah, dime. ajá, ¿podría repetirlo? Ok. Oh. Tenemos un ancestro, ¿no? Una especie que es ancestro y generalmente decimos, ah, mira, pues este ancestro, ¿no? Algún día dio origen, o hay un ancestro común que da origen a dos especies diferentes. Pero ¿cómo ese mismo ancestro puede dar origen a tres? ¿Me explico? O sea, si lo pensamos en términos de, ah, mira, pues que un día pensamos, ¿no? Así, que esté el chimpancé, vamos a hacerlo así. Ahí está el chimpancé, ¿no? Vamos a hacerle sus, ¿no? Que el chimpancé surgió antes que los homínidos que dieron origen al Homo sapiens, ¿no? Pues algún día, un buen día, este chimpancé, ¿no? O este ancestro de chimpancés, pues, tuvo quizás una... Y ojo, no es que, yo le digo chimpancé nomás para que le pongan cara, pero no era un chimpancé como tal, moderno, ¿no? Eso es algo que tiene que quedar claro. Pero había algún organismo, un primate, que en algún momento empezó a tener un hijo o una hija que posteriormente daría origen al linaje de todos los homínidos. Y los otros hijos de este protochimpancé darían origen al linaje de los chimpancés modernos. Entonces, como que este chimpancé aún se queda en un linaje siendo chimpancé, ¿no? Chimpancé. Y en el otro, pues los homínidos van dando origen al resto de especies que ya no existen hasta que llegamos al Homo sapiens, ¿no? A lo largo de cientos, bueno, de millones de años, de hecho. Entonces, mi pregunta aquí es, cuando tenemos tricotomías o árboles no binarios, ¿no? ¿Por qué se debe? ¿Se te ocurre? O sea, ¿cómo podría ser que eso ocurriera? A ver, Tania. Si mal no recuerdo, tenía que ver con que esa parte del árbol no estaba resuelta. Exactamente, exacto. Quizás no lo pregunté bien, Alan. Gracias, Tania. Y probablemente no lo pregunté bien, ¿eh? No lo pregunté bien. Pero lo que yo quería que vieran es que cuando hay tricotomías, en realidad, como bien dice Tania, en análisis filogenéticos, estamos diciendo no tengo la información suficiente para proponer, fíjense, si estos son A, B y C, yo tengo esta tricotomía,
Entonces lo que estoy diciendo es, yo no tengo información suficiente para decir si el árbol es así, así o así, ¿ok? Entonces, si yo no tengo información suficiente para resolver el paradigma binario, eso no implica que la evolución no sea un proceso primordialmente binario, ¿ok? Sí, puede que me falte información, pero el fenómeno en sí no hay razón para no modelarlo de la otra forma. Entonces, computólogos, computólogas que ya vieron árboles binarios o árboles binarios de decisión, ya en esencia conocen la estructura que en biología se usa para modelar árboles filogenéticos. Lo único que falta es que le pongamos todo el contexto evolutivo, ¿no? Pero, salvo eso, ya saben qué son. Y yo estoy tocando este tema porque vamos a ver que existen varios paradigmas de modelación para generar hipótesis filogenéticas, ¿ok? Varios paradigmas de modelación para proponer quién fue el ancestro de quién está más emparentado con quién. De hecho, cuando ustedes revisan, por ejemplo, un árbol genealógico de sus familias, ¿no? Esos árboles también son árboles binarios. ¿Ok? Y en sí yo les diría que sí, que cualquier fenómeno evolutivo a lo largo del tiempo, cualquier fenómeno de herencia a lo largo del tiempo, bueno, no, la herencia no, porque los virus y las bacterias ahí le meten un componente interesante, pero en general, sí, el origen de las especies, yo les diría, se da o se modela con el paradigma binario. Y una de las maneras en las que nosotros reconstruimos árboles filogenéticos es utilizando modelos bayesianos. ¿Ok? Ahora, teorema de Bayes, recordémoslo. Lo voy a escribir aquí. Espérenme, ahí les voy. Teníamos que la probabilidad. Ay, esperen. La probabilidad. Espérenme. Es que este pizarrón se me está moviendo. Ahí está. Estamos pensando nosotros en la probabilidad de, dado el resultado de la prueba rápida que yo me hice para ver si tenía o era portador del virus de inmunodeficiencia humana, dado el resultado de la prueba, en estadística bayesiana aquí yo diría, ¿qué es el resultado de la prueba? Dados mis datos, mi matriz de datos, una matriz X de datos. ¿Qué tan probable es que el modelo que yo le quiero ajustar esos datos sea verdadero? O sea, de verdad sea un buen modelo para esos datos. La estadística bayesiana se caracteriza por eso, porque a diferencia de la estadística clásica, también conocida como estadística Neyman-Pearson, la pregunta que se plantea en estadística clásica es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad? Ya se los muestro. Hay como que mi pizarroncito se está cuatrapeando. Espérenme un segundo. Ahí está. Fíjense, esto sería, y también a esto que yo escribí aquí se le conoce como probabilidad posterior. Probabilidad posterior. La estadística que nosotros solemos aprender en biología o la que se nos enseña primero, antes de pasar al paradigma bayesiano, es una estadística que propone lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de, dado un modelo, que mis datos cuadren con ese modelo? ¿Ok? A esta probabilidad se le conoce digamos, saliéndonos un poquito del ambiente médico en donde estábamos viendo el ejemplo de la clase pasada, a esta probabilidad, que era la sensibilidad, se le conoce también como verosimilitud o
likelihood. Y aquí estoy abusando del lenguaje porque, ojo, esta P representa probabilidad. Hoy no me va a dar tiempo, pero probablemente mañana sí hablemos de ello. Voy a introducir el concepto de variable aleatoria y vamos a ver que hay dos tipos de variables aleatorias, las discretas y las continuas, ¿ok? Pero sí quiero recalcar que en este momento, hoy, Rafa, está abusando del lenguaje y está poniéndoles aquí que esto es una probabilidad. Ojo, y lo digo de una vez, cuando la variable x es continua, esto no necesariamente es una probabilidad, ¿ok? Le llamamos en el caso de variables continuas densidad de probabilidad, pero lo veremos en su momento. Ahorita solo para hacer la precisión de si hay alguno de ustedes que sea muy exigente en términos teóricos, matemáticos, probabilísticos, pues dirá, Rafa, ahí estás mintiendo, porque la verosimilitud no siempre es una probabilidad. En efecto, a veces puede no ser una probabilidad, como en el caso de las variables continuas, y eso genera un pequeño detalle aritmético, pero en su momento lo voy a tocar. Lo que sí quiero que sepan es que cuando la variable es discreta, la verosimilitud siempre define una medida de probabilidad. Eso sí, ¿ok? Entonces, likelihood en inglés, verosimilitud en español, ¿ok? Y por acá tenemos lo que se conoce como prevalencia, cuando hablamos del ejemplo del VIH, pero ya concretamente bueno, más bien desde una perspectiva más general, más probabilística, a esto se le conoce como hipótesis priori, ¿ok? Hipótesis a priori. Noten que la de acá se llama probabilidad posterior, también se le conoce como probabilidad a posteriori, ¿no? Si uno se pone acá con términos en latín. Pero noten cómo la estadística bayesiana busca de alguna manera decir, a ver, tienes la estadística clásica, llamémosle aquí, esto es estadística clásica. La estadística clásica dice, voy a suponer que mis datos son normales, gaussianos. No, no, yo voy a suponer que son Bernoulli. No, yo voy a suponer que son binomiales porque cumplen va. No, voy a suponemos un modelo. El modelo es dado y evaluamos la probabilidad de que nuestros datos se ajusten a ese modelo, pero habiendo supuesto el modelo, ¿ok? Esa es la estadística clásica. Y noten cómo la estadística bayesiana nos dice, oye, ¿no estará mejor más bien decir que lo que es dado es lo que sí es dado, que son tus datos? Y más bien ver qué tan probable es el modelo. A final de cuentas, ambas aproximaciones son valiosas porque de hecho una no se puede calcular sin la otra. Pero lo que sí quiero que vean es que el cálculo de la probabilidad posterior involucra que tengamos una hipótesis de estadística clásica, por así decirle, y una hipótesis a priori para la distribución de nuestros parámetros de probabilidad. En su momento, creo que esto va a quedar más claro cuando veamos el algoritmo de Metropolis Hastings, ¿no? Cómo es que esto tal cual se calcula, pero sí quiero que, habiendo visto el teorema de Bayes la clase pasada, de una vez lo vayamos conectando con una aplicación que es muy poderosa, que es generar hipótesis filogenéticas, ¿ok? Con el paradigma bayesiano. Y lo comento porque hoy en día, si ustedes quieren publicar un árbol filogenético, casi que a fuerzas tiene que venir de un proceso de estimación y modelación bayesiano, ¿ok? No que tenga que ser así, pero al día de hoy son las hipótesis más validadas. Y no o sea, no nada más porque sí, sino noten que en su cálculo involucran lo que ya sabíamos, que de estadística clásica, con lo que tenemos reportado que ya ocurrió. Recuerden, si esto era la prevalencia, cuando yo me pregunto por la probabilidad de los parámetros, en realidad estoy preguntándome por cómo se distribuyen los valores que van a tomar los parámetros, ¿ok? Del modelo.
Yo sé que uno dice ahorita, oye, Rafa, ¿cómo esa teta son los parámetros y la X es una matriz de datos? Cuando estemos ya en árboles filogenéticos, van a decir, ah, por eso Rafa nos dijo eso en la clase, ¿qué sería esta? La clase 5, ¿no? Pero es para no desaprovechar que tocamos el punto del teorema de Bayes y que esto eventualmente se va a aplicar para la reconstrucción o el proponer hipótesis filogenéticas. También les voy a explicar muy bien y con mucho detalle qué es la función de verosimilitud, ¿no? Cómo se calcula, de dónde surge, qué nos dice. Y este es un concepto súper, súper bonito porque viene directamente de una cantidad que se conoce como divergencia de Kullback-Leibler. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de la divergencia de Kullback-Leibler? ¿Les suena, Saúl? Sí, es una, es una función de pérdida de las redes neuronales. Perfecto. Muy bien, Saúl. Excelente. La divergencia de Kullback-Leibler, Chico la va a mencionar cuando ya hable de teoría de la información. Yo me voy a clavar un poco en ella para que veamos cómo ahí emerge la función de verosimilitud. Pero para darle contexto a todos los compañeros, compañeras, biólogos, computólogos, ¿no? Que no la conocen, fíjense en algo muy interesante. Cuando nosotros tenemos datos muestrales, por ejemplo, ustedes dicen, ah, yo tengo mi muestra de datos. Ahí está mi muestra de datos. Mi muestra de datos, compañeros, compañeras, literalmente se traduce en, ah, tengo una tabla, ¿no? Donde en el caso de genómica, ¿no? Pues típicamente tenemos secuencia uno, secuencia 2, secuencia 3, que puede ser individuo uno, individuo 2, individuo 3, individuo N, secuencia N. Si lo vemos como observaciones ya más en general, pues observación uno, observación 2, observación 3, observación N. Y cada columna de estas cosas, si son secuencias, pues aquí tenemos, ¿no? Pues el lugar uno de la secuencia. Vamos a ponerle aquí par de base uno. Y resulta que este tiene aquí una A, este también, pero este tiene aquí una T y este tiene aquí una C, bla, bla, bla. Y luego par de base 2. Y aquí tenemos A, otra A, otra A, otra A, y este cuate de repente aquí tiene otra A. Aquí todos están iguales. Par de base 3. Y así sucesivamente hasta que llegamos al par de base P, ¿no? Entonces, terminamos con una tabla de datos. Cuando a mí me dicen, Rafa, hay que hacer un análisis bien difícil de no sé qué, sí, 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 dame la tabla. ¿No? Al final yo lo que quiero es ese arreglo rectangular en donde tienes a las instancias, a los registros, a las observaciones en las filas y a las variables en las columnas, ¿no? Y ya después uno hace su magia, ¿no? Como que los cachetea los datos por todos lados, los hace, los tortura hasta que hablen, ¿no? Y digan lo que uno quiere, o al menos digan algo, ¿no? Pero esta muestra de datos justamente es solo una muestra de la población, ¿no? A final de cuentas, como buena muestra, esperamos que sea representativa de la población, ¿no? Entonces, esta muestra de datos, que le podemos llamar, si quieren, a toda esta tabla, a toda esta matriz, yo le voy a llamar X, ¿no? Son mis datos. Ahí tengo mis datos. Dados mis datos, ¿no? Yo me preguntaría, oye, pero pues hay unos datos, a ver, que son los datos poblacionales, ¿no? Vamos a llamarle los datos poblacionales, ¿cómo quieren que les pongamos? A ver, si, ay, es que ya voy aquí a usar unos símbolos que se van a malentender. Entonces vamos a ponerle así, miren, le voy a poner así, X teta estrella lo que representa es una muestra de datos que tiene parámetros muestrales. Eso es teta estrella. ¿Ok? Pero por acá yo tengo los datos de verdad de la población, X teta sin estrella. ¿No? Una tabla desconocida para mí en donde yo tengo la población de datos, la realidad. Oye, es desconocida para mí. Lo que yo quisiera es, cuando yo veo las distribuciones de probabilidad, ya estoy abusando del término porque pues no hemos visto que es una distribución de probabilidad, pero digamos que lo que yo quiero es que si yo resto de alguna manera, ¿no? Voy a ponerlo así, miren, así lo voy a poner, ¿eh? Estoy abusando de ustedes porque no lo he visto, pero
Si yo quiero ver la resta entre estas dos cosas, pues mientras más pequeño sea el número que me dé, más cercana está mi muestra de la realidad, ¿no? Cuando Saúl nos menciona que la divergencia de Kullback-Leibler es una función de costo, literalmente en redes neuronales, las funciones de costo suelen ser funciones también de error, que nos dicen qué tan cerca o lejos estamos de una predicción, ¿no? Entonces, justamente las funciones de error clásicas, como el error cuadrático promedio, ¿no? Utilizan una medida que básicamente deriva de la fórmula de distancia euclidiana. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me fijara en la distancia entre mi muestra y la población, o entre los datos de mi muestra y los que existen en la población, yo quisiera que ese número, esa distancia, tendiera a cero, ¿ok? Sin embargo, existe un problema aquí y es que yo no puedo calcular una distancia entre algo que conozco y algo que ignoro totalmente. Pues, si yo conozco la distribución de datos de la población, pues ¿para qué fregados ando tomando una muestra, no? Pues ya uso los datos de la población. Es ahí donde el uso de una distancia se vuelve totalmente inútil y el uso de una divergencia se vuelve totalmente algo importantísimo. Porque una divergencia es parecida a una distancia, pero no es una distancia, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia, Rafa, entre una divergencia y una distancia? A ver, las distancias, si mal no recuerdo, ¿no? Decimos que una medida es distancia, ¿no? Cuando dados dos elementos de algún espacio abstracto, ya saben todo eso, y yo saco la distancia entre A y B, una característica que tiene una distancia es, primero, que es mayor o igual que cero, o sea, es positiva definida. Segundo, la distancia entre A y B es la misma que la distancia entre B y A, es decir, es simétrica, ¿ok? Y la distancia entre A y B solo puede ser igual a cero si y solo si A es igual a B, si son el mismo. Y la cuarta es que respete la desigualdad del triángulo, ¿no? Cuarta, respeta la desigualdad del triángulo. Esa es más o menos acá mi definición rápida de distancia, de métrica, de hecho, pero la desigualdad del triángulo. Una divergencia, compañeros, compañeras, le pasa algo muy curioso. La divergencia, uno, vamos a poner una D chistosa, a ver, una divergencia de A y B también es positiva definida, ¿ok? De hecho, también pasa que la divergencia, si la divergencia de A y B es igual a cero, esto implica que A es igual a B, pero la 2 es la que no se cumple. No es lo mismo ver una divergencia entre A y B que verla entre B y A, ¿ok? Esta asimetría es la que nos va a permitir, mediante el proceso de derivación, deshacernos de la población, que es algo que nos estorba para optimizar esta función de verosimilitud, y proponer los parámetros óptimos para un modelo, ¿ok? En su momento se verá con claridad y optimizaremos la función de verosimilitud y demás, pero sí quiero adelantárselos porque finalmente yo sé que, bueno, muchos de ustedes han de haber escuchado ya en alguna de sus clases, no es que esto se encontró por máxima verosimilitud, por maximum likelihood. Y a lo que se refiere eso de maximum likelihood, la palabra maximum o máxima nos debe de remitir a un proceso de optimización a partir de la derivación, de encontrar máximos, ¿no? Y entonces ese proceso de derivación es el que va eventualmente a eliminar de la ecuación de divergencia de Kullback-Leibler a la población para poder optimizar esa función de costo en términos de los parámetros de la distribución muestral. Trabalenguas,
puede ser. Está grabado. Y además, les voy a pasar en su momento un video en donde pues, un profesor explica a detalle lo que yo les voy a explicar pues, un poquito más por encima, ¿no? Es un profesor del MIT, a mi gusto muy bueno y el que yo mejor he visto que da la explicación de dónde sale la función de verosimilitud, ¿no? Bueno, entonces... Ahorita vimos un montón de cosas, ¿no? Hablamos de, sí, el origen de la vida, el último ancestro común, un árbol binario, y estas hipótesis se proponen con el paradigma bayesiano. La función de verosimilitud representa la aproximación desde la estadística clásica, pero esa función de verosimilitud se puede deducir a partir de la fórmula de la divergencia de Kullback-Leibler, que es súper importante porque por su asimetría nos permite encontrar los parámetros óptimos de una distribución muestral. Ese párrafo sintetiza los 45 minutos que yo llevo hablando. Y yo sé, que quizás para muchos de ustedes esto sea como, bueno, ¿y eso qué? En su momento, les digo, se va a encajar. Mi profesor Rincón, les comento, él siempre nos decía eso, ¿no? Que a veces, pues, va a haber conocimiento que se nos va a presentar, que aunque en su momento es un poco abrumador, ya conforme va pasando el semestre, va cayendo en su lugar, ¿ok? Va cayendo en su lugar. ¿Algún comentario de esto que dije? Digo, yo sé que está complejo, sobre todo para quizás quienes no tienen una formación tan matemática como tal, pero me quedo con que sobre todo pesquen las ideas, ¿no? O sea, no tanto con que se aprendan de memoria todo lo que les estoy diciendo. A final de cuentas, esta no es una clase de matemáticas como para que ahondemos en todas las definiciones de forma exhaustiva, pero siento yo que si no les hablo de esto, pues quedo como una clase, y perdonen la expresión, compañeros biólogos, biólogas, a veces en las clases de biología, cuando nos hablan de estas cuestiones, pues se abusa de no profundizar, ¿no? Entonces aquí yo estoy buscando un poco un equilibrio entre darles una embarrada de los conceptos, ¿no? Para que sepan que existen, para que cuando los lean en el libro sepan que no es un concepto tan nuevo o tan ajeno, pero bueno, sin entrar a detalle todavía en las ecuaciones que sustentan esto, ¿no? O en la teoría ya formal. Bueno, entonces miren, como me quedan todavía 12 minutitos, voy a aprovechar ahora sí para pasar un concepto que es importantísimo para que podamos seguir hablando de probabilidad, probabilidad moderna, ¿ok? Este concepto es el concepto de variable aleatoria. Y bueno, ahora sí, ya torturé a los biólogos y a Suyon un poco. Pues alguno, alguna de ustedes me quiere decir en el chat, por micrófono, ¿qué entiende por variable aleatoria? ¿Qué es una variable aleatoria? Y ya saben, si no me dicen, voluntario, voluntaria, obligatoria. En lo que escriben, voy viendo a quién va a ser la afortunada o el afortunado. Eso, Isaac. Muchas gracias. Y sabes qué, de hecho estaba pensando en preguntarte a ti. Así que qué bueno que lo escribiste. Gracias. Yo llevé probabilidad con una profesora que se llama Ana Meda Guardiola, buenísima, a mí me encantó, pero también tuve la oportunidad de cursar con el profe Rincón. Y cuando les hablo de Rincón, yo tuve dos profes Rincón, ¿no? El de proba y el algebrista. Uno de ellos ya falleció, el algebrista, ¿no? Pero justamente el profe Rincón, el de proba, siempre empezaba su clase de variable aleatoria diciendo, pues miren, una variable aleatoria, lo peor de todo es que ni es variable ni es aleatoria. Y como bien dice Isaac, ¿qué es una variable aleatoria? Luis Rincón de Edad, así es, Saúl, él, así es, sí, sí. Y justamente él decía eso, no, pues una variable aleatoria ni es variable ni es aleatoria, es una función muy bien definida
que como bien dice Isaac, va del espacio muestral de omega a los reales. Traducido al español, a ver, bueno, al español de esta clase, ¿no? Teníamos el experimento del sexo del bebé, ¿no? ¿Qué sexo va a tener el bebé cuando nazca? Decíamos, ah, mira, mi omega, ahí está, ¿no? Entonces decíamos, ah, mira, probabilidad de conjuntito masculino, ¿no? Pues esto es igual a 0.5 aprox, ¿no? Probabilidad de conjuntito o evento sexo femenino, otro 0.5, ¿no? Y fíjense que todo esto está muy bien, ¿no? Pero pues hay un momento en el que en matemáticas ustedes saben, nos encanta generalizar. Nos encanta decir, ah, todo esto es simplemente el caso particular de una teoría mucho más abstracta, mucho más general, con un libro mucho más delgado y mucho más difícil de leer, y una materia en donde todos reprueban y aceptan y solamente pasan porque hacen campana. Bueno, si eso nos encanta en proba. Y el concepto de variable aleatoria es un poquito así. Lo que busca decirnos es, oye, ¿y por qué no, en lugar de andar modelando por separado, la probabilidad de que el bebé sea de sexo masculino o femenino, la probabilidad de que la moneda caiga en águila o en sol, la probabilidad de que un avión sea detectado por el radar o no, la probabilidad de que el mencho esté oxizado o no, ¿no? La probabilidad de que voten por cierto candidato o no, la probabilidad de que le jalen al baño o no, la probabilidad de que lleguen cuando el metro llega en punto o no, y haciendo honor a la palabra que Suyon mencionó, binario, ¿no? Pues una variable aleatoria nos dice, oye, pues como que hay algo, un patrón en todas esas cosas binarias que estás modelando, y es que hay solo dos resultados, ¿no? Entonces, ¿por qué no decir, oye, ¿y por qué no en lugar de andar modelando al sexo masculino y sexo femenino, los modelas con números? Y dices, ah, mira, pues la probabilidad de que la variable aleatoria valga cero es 0.5 y la probabilidad de que la variable aleatoria valga uno también es 0.5. Y ustedes dirán, Rafa, pero ahí el evento pierde total identidad y se vuelve un número. Pues es que es justo lo que queremos. Es que es justo lo que queremos. Porque nos va a permitir definir conceptos tan bonitos y tan útiles como el de esperanza probabilística, también conocida como valor esperado, centro de masa, ¿no? Y en estadística, pues es aproximada mediante una palabra que yo estoy seguro que los biólogos y las biólogas han escuchado hasta el cansancio, que es el promedio, la media, ¿no? Entonces, es importante migrar de las probabilidades conjuntistas a estas probabilidades más numéricas, sí, sobre todo por la parte aritmética, ¿no? Pero todo esto que vimos al inicio de introducción a la probabilidad se preserva. Lo único que va a ocurrir es que vamos a representar a los eventos con números reales, como bien mencionó Isaac. Entonces, fíjense, justo una variable aleatoria en sí no es una variable, es una función. Así se pone cuando uno dice, ah, X es una función, ¿no? X grandota, que toma valores del dominio de omega, es decir, agarra estas cosas y se los pega a un real. A este cuate se lo pega al cero, a este cuate se lo pega al uno, o viceversa. Es arbitrario, totalmente. ¿Quién es el cero? ¿Quién es el uno? Irrelevante, ¿no? Uno lo puede modelar como uno quiera. Este, mm, y lo de aleatorio, ¿no? ¿Por qué no es aleatoria en sí? Bueno, la asignación de omega a un número, como tal, no es aleatoria, ¿no? ¿No? O sea, a eso voy. Lo que la vuelve aleatoria a la variable es más bien, pues justo que asignamos una medida de probabilidad, ¿no? A esta variable aleatoria tomando este valor. Entonces, la palabra aleatorio a veces se maneja en español como sinónimo de la palabra azar, ¿ok? Em, a mí no me encanta, no me encanta eso porque cuando uno habla de azar, pues piensa como en, bueno, coloquialmente, pues en la ignorancia, ¿no? De por qué pasan las cosas. Dices, ah, esto pasó por azar. Es una manera de decir, no sé por qué ocurrió, no tengo idea.
¿no? De por qué ocurrió. O fue totalmente aleatorio. Entonces dices, ay, no, pues sí, se descompuso el baño, pues, fue algo totalmente aleatorio. Y ya en matemáticas nos vamos a dar cuenta de que la aleatoriedad tiene muchas manifestaciones bastante bien descritas, que distan mucho de ser desordenadas y totalmente impredecibles, aunque a veces eso se dé, ¿no? Es como con la palabra caos, ¿no? En matemáticas, el caos es un concepto muy bien definido, muy bien acotado, muy bien, ¿cómo decirlo? Eh, pues sí, muy bien plasmado, ¿no? Cuando uno lo usa en el español mundano, el caos pues se usa como sinónimo de desorden, de desconocimiento, casi igual que aleatoriedad. ¿Sí? ¿Saben? O sea, yo diría que incluso a veces cuando uno dice, ay, es que esto es bien caótico, es que esto es azaroso, aleatorio, casi que lo está usando como sinónimos. Y los dos conceptos son diferentes. Primera observación, el caos viene de ecuaciones no aleatorias, sino de ecuaciones totalmente deterministas. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un sistema caótico? Si es que conocen alguno. Miren, si no se les ocurre alguno, bueno, y también, ojo, recuerden que yo estudié cuando los computólogos llevaban las mismas materias que los matemáticos. Bueno, casi las mismas, ¿no? Y es por eso que yo a veces asumo, ¿no? Asumo que llevaron los cálculos y que sufrieron igual que yo. Puede que ya no. Pero una parte padre de llevar los cálculos con ciertos profesores de matemáticas es que uno se expone a conceptos padrísimos como estos de teoría del caos, ¿no? Y, y permítanme, por favor, dejo de compartir un momento para platicarles de un sistema caótico, ¿no? Déjenme a ver aquí, les cierro y a ver, de hecho aquí tengo el ejemplo de un sistema caótico. Espérenme, a ver, déjenme, comparto ahora toda la pantalla. ¿Me confirman si la están viendo, por favor? Sí, ya deben de estarla viendo. Y déjenme abrir el chat para ver lo que me ponen. Gracias, Saúl. Y entonces, miren, ahí les va un ejemplo de un sistema caótico muy bonito y le paro para que sigamos la clase de mañana. Ah, miren, este es el flyer, ahorita se los voy a pasar y de hecho ahí viene lo que les quería enseñar. Pero déjense los enseño en grande. ¿Alguien sabe qué es esto que está aquí graficado? ¿Alguien, alguno de ustedes sabe qué es? Sobre todo lo pregunto hacia los computólogos o computólogas, quizás han estado más expuestos. O biólogos, en una de esas también lo conocen. ¿Mm? Es lo del efecto mariposa, ¿no? Pero pues es que no me acuerdo qué modela. ¿Quién habló? Nada más porque no sé quién habló para decir gracias. Saúl. Ah, Muchas gracias, Saúl. Exactamente. Esto que ven aquí, compañeros, compañeras, se conoce como atractor de Lorentz. Lorentz fue un meteorólogo que, sin hacerles el cuento muy largo, él todos los días, ¿no? Tenía ahí una computadora y básicamente él trabajaba con un modelo de tres ecuaciones diferenciales que modelaban lo que se conoce como, bueno, la dinámica de las partículas en una célula de convección, conocida también como célula de Hadley. Para los que no saben qué es una célula de Hadley o una célula de convección, el ejemplo es muy sencillo. Tienen ustedes un fluido, pero no tienen un sistema, ¿no? Está el sistema, puede ser ahí acotado, ¿no? Y en ese sistema, pues hay partículas y estas partículas resulta ser que en la parte superior están más frías, el sistema tiene una arriba y una abajo, y en la parte de abajo están más calientes. Entonces, esto genera que las partículas que están arriba, que son más frías, por densidad, al ser más frías, están más pegadas, son más densas, pesan más, tienden a bajar, y las partículas que están más calientes, que están abajo, tienden a subir. ¿Ok? Y suben, se enfrían, entonces las que estaban calientes tienden a bajar y las que bajan se calientan y por ende tienden a subir. Y ese fenómeno se conoce como célula de convección, situación que se da
a nivel atmósfera, a nivel océano. Y bueno, en sí en esos dos fluidos es donde más la observamos, tanto en el aire como en los líquidos, en el agua, ¿no? Un ejemplo bonito de esto es en el mar, por ejemplo, en los polos. Si ustedes se recuerdan, en los polos en invierno, bueno, ya no tanto, pero esa es la idea, se congela la superficie del mar primero. ¿Ok? Eso quiere decir que hace más frío en la superficie del agua que abajo, ¿ok? Y entonces resulta que como el agua de la superficie está más fría, pesa más, baja, y el agua del fondo, que aunque está fría, está un poco más caliente, sube, y al subir sube con nutrientes. Y es por eso que en invierno en los polos tenemos bajo las capas de hielo un boom de vida, un boom o sea, las ballenas por eso se van para allá a comer, muchos organismos van y migran para allá para alimentarse, el zooplancton, ¿no? El fitoplancton, aprovechan estos fenómenos de surgencias. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, Lorenz modelaba este tipo de células, ¿no? De convección. Y pues él todos los días metía la misma condición inicial, ¿no? En las mañanas, sí, metía la misma condición inicial. De hecho, fíjense, creo que aquí lo pueden ver con más claridad. Tengo el pantallazo aquí en el escritorio. Aquí está, miren. Ahí está. Entonces vean, aquí tenemos las tres formas que puede tener el atractor de Lorentz. Son tres dimensiones porque son tres ecuaciones diferenciales. Una es la mariposa de alas cerradas, la mariposa de alas clásicas y la mariposa de alas abiertas. Pero Lorentz todos los días metía el mismo estado inicial para su sistema de ecuaciones y veía en dónde se estacionaba el sistema. Un buen día se equivocó en un numerito, no me acuerdo de qué orden de magnitud era el numerito, pero se equivocó. Siempre metía la misma condición inicial y varió un poquito ese día. Y ya después que volvió a ver el resultado de las simulaciones, llegó y vio que el atractor en el que estaba la simulación era una cosa totalmente diferente a lo que él había visto. Cuando vio el atractor, pues sí vio y dijo, órale, parecen las alas de una mariposa. Entonces, la teoría del caos comenzó a describirse con base en este sistema, ¿no? Este sistema lo que básicamente nos dice es, pues mira, tú tienes un sistema de ecuaciones diferenciales que son modelos deterministas, totalmente descritas, ¿ok? Sin embargo, pequeños cambios en las condiciones iniciales nos llevan a dinámicas que no esperábamos, que nunca habíamos observado, ¿ok? Esto se ha usado mundanamente para hablar del efecto mariposa, ¿no? Que se dice, ah, sí, mira, una mariposa aletea acá en América y allá en Asia hay un huracán. Bueno, aunque eso que tal cual, bueno, puede que pase o no, pero pues no se tiene evidencia, ¿no? De eso. La idea es esa, ¿no? Hay fenómenos que por muy deterministas que sean, son muy sensibles a los parámetros iniciales, a las condiciones iniciales, y variándolas un poco podemos caer en atractores caóticos, ¿ok? Y esto es importante porque el caos, en este caso, aunque es algo impredecible y complejo de describir, dista mucho, primero, de ser aleatorio y segundo, de ser desordenado. En sí, este caos, aunque pues sí, las órbitas de repente están orbitando un centro y brincan al otro centro y vuelven al centro original y eso es difícil de predecir, este atractor está acotado en una parte del espacio. ¿Ok? O sea, no se sale de ahí y sí forma un patrón describible, aunque en su interior impredecible, ¿no? Por eso es muy bonita la teoría del caos. Y de hecho, lo que sí también quería comentarles es que otra característica que tienen los atractores de sistemas caóticos es que al momento de que le queremos calcular la dimensión a esos atractores, su dimensión es fraccionaria, no entera, o en otras palabras, tienen dimensión fractal. Los fractales de ahí básicamente emergen de teoría del caos. ¿Ok? Y cuando uno les quiere calcular su dimensión a los fractales, suelen tener valores como, ah, esta cosa tiene dimensión 2,75, 1,43, yo qué sé, ¿no? El atractor de Lorentz es un objeto, sí, bueno, un conjunto que al momento de que le queremos sacar su dimensión, no tiene dimensión 2 ni 3, tiene dimensión 2 punto no me acuerdo qué. Pero entonces es un objeto que se genera en el espacio y que no alcanza a llenar las tres dimensiones.
Se pasa de las dos, es decir, se sale del plano, pero no alcanza a tener las características, por ejemplo, de un cubo, que sí tiene tres dimensiones, o una esfera, que sí tiene tres dimensiones. Y bueno, más o menos, así en estos 5 minutos, eso es un poquito de lo que nos dice la teoría del caos de ciertos fenómenos. Les prometo que más adelante en la materia vamos a ver otros fenómenos caóticos y probablemente si Pedro Miramonte les da la plática de cómo genera fractales con las secuencias, también va a recurrir a estos temas. Híjole, pero bueno. La clase de mañana seguimos con el concepto de variable aleatoria. Voy a hablar de lo que es ser discreto o ser continuo. Y pues hoy solamente quería retomar esta parte del teorema de Bayes, comentarles que se va a usar a la reconstrucción de árboles filogenéticos y bueno, lo demás fue un poco sucedáneo, pero son cuestiones también que es interesante que conozcan para que, pues para que vean lo bello que es estudiar matemáticas y se maravillen con las cosas que uno puede aprender ahí. Ahora sí, yo sé que ya se tienen que ir, varios de ustedes, varias, pero ¿alguna duda, pregunta, comentario, algo que quieran decir? Mañana prometo estar puntual y que tengamos la clase en forma. Hoy me quedé atrapado en el tráfico, pero bueno. ¿Alguien quiere decir algo? Ok. Bueno. Entonces, si estamos bien por hoy, les agradezco que se hayan conectado casi media hora después de que la clase empezó. De nuevo les reitero mis disculpas y pues les deseo una excelente tarde y mañana le seguimos con variable discreta y variable continua. A ver a dónde nos lleva esa plática. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, gracias. Cuídense. Gracias.